12 años. 12 años es el tiempo promedio que pasamos estudiando en México. A lo largo de nuestra formación académica, nuestros papás, nuestros maestros y el mismo sistema educativo se aseguran de que aprendamos las cosas básicas, es decir, que aprendamos sobre matemáticas, historia, química y biología. También nos ayudan a desarrollar habilidades como practicar algún nuevo deporte, aprender un idioma, pues todas estas cosas nos ayudarán en nuestra formación personal. Pero te puedo asegurar que en estos 12 años que has pasado estudiando, nadie te ha enseñado qué es la educación fiscal. Y de pronto te vuelves un adulto, dejas la universidad, adiós salón de clases o la oficina, y te enfrentas al primer momento crítico de la vida adulta, el famoso pago de impuestos. Ay, ¿qué son los impuestos? ¿Quién los inventó? ¿Por qué pagamos tanto dinero? Estas son solo algunas de las preguntas que vienen a nuestra mente, pues cuando tratamos de entender cómo funciona este mundo del que nadie nos habló. Y es por eso que me di a la tarea de escribir un libro para promover la educación fiscal en las nuevas generaciones. Y de cierta forma, pues resolver todas esas dudas que algunos de nosotros traemos arrastrando desde primero de secundaria. Y cuando empecé el proceso de investigación del libro, me encontré con un par de factores que me asustaron un poquito, la verdad. Y también me di cuenta que el pago de impuestos sigue siendo un mito en México. Es cierto, todos hemos escuchado hablar de los impuestos, pero nadie sabe exactamente cómo funcionan. Y por ahí escuchamos una cosa, otra cosa, y ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, les quiero platicar del primer gran mito que existe en torno al pago de impuestos. Y es que todos pagamos impuestos. Esto suena súper bonito. La misma Constitución dice que todos los mexicanos o los residentes extranjeros que generemos una actividad económica en México, tenemos que pagar impuestos. ¿Pero qué creen? ¿Cuál creen que es la realidad? Pues que solamente 6 de cada 10 mexicanos forman parte de la informalidad. Esto quiere decir que 56.6% de los trabajadores no están pagando impuestos. Y claramente eso nos afecta muchísimo en la economía y en el PIB. Y esto va un poco relacionado al segundo mito, que es que en México pagamos muchos impuestos. Y aquí déjenme corregirlos antes de que se me asusten. No, en México no pagamos tantos impuestos como creemos. De hecho, ocupamos el lugar 40 de 41 países miembros de la OCDE que pagan menos impuestos. Así que no solamente fuimos bendecidos con los taquitos al pastor y los chilaquiles para curar la cruda, sino que tenemos la ventaja de que no pagamos tanto versus otros países. Y bueno, hasta aquí todo suena un poquito bien. Pero el tercer mito nos habla de que las cosas no son tan fáciles como a veces parecen. Y es que en el 2020, el Banco Mundial realizó un estudio para evaluar qué tan eficaz era el sistema fiscal en México y cómo estábamos versus otros países. E hicieron un estudio que era un ranking de sencillez para medir pues, cuánto tiempo nos estaba llevando pagar los impuestos. ¿Y qué creen? Ahí se dieron cuenta que mientras en algunos países como Bahrein la gente estaba invirtiendo 23 horas en pagar sus impuestos, en México estábamos pasando 241 horas declarando cada impuesto. Esto con ayuda de los contadores, o sea, imagínense, si no probablemente podrían ser años. Así que estos 3 primeros mitos nos van a ayudar muchísimo a entender cómo es que funciona nuestro sistema fiscal en México y qué tan competitivo es versus otros países. Pero hay un mito que a mí me interesa muchísimo, porque de esto va a depender si el día de mañana tú te das de alta en el sistema o si formas parte de la estadística de 6 de cada 10 no pagan. Y es la creencia de que solamente te van a quitar tu dinero. Claro, o sea, aquí puede sonar una locura que uno por decisión propia decida darse de alta cuando sabes pues, que te van a quitar parte del dinero que ganas. Pero no todo es tan malo como parece. Pertenecer a la formalidad también tiene sus beneficios. Puedes acceder a instituciones públicas,
a los afores, obtener créditos para la vivienda, inclusive en algunos momentos te descuentan impuestos. Así que, pues bueno, no todo se trata de pagar. Y en algunas ocasiones obtenemos el famoso saldo a favor. Seguramente han escuchado estas palabras en algún momento, y para los que no están muy familiarizados con el término, pues yo diría que es prácticamente como encontrarte dinero tirado en la calle o dinero en una chamarra que tenías olvidada por ahí, y prácticamente es una felicidad en el mundo de los impuestos. Así que yo los invito pues a que se den de alta. Como ven, no todo es tan malo como parece. Y ahora, ya que platicamos un poquito pues de cómo está el sistema fiscal en México, cuáles son los beneficios de formar parte, también es importante saber cuáles son las consecuencias. Y aquí algunas personas pues tienen esta creencia de que, ay, no pasa nada si no pago mis impuestos, no me van a hacer nada, pues da igual. Y no da igual. De hecho, hay consecuencias muy graves que pueden pasarte si no pagas tus impuestos. Pero como todo en la vida, pues no va a suceder de la noche a la mañana que lleguen a arrestarte y te metan a la cárcel. Lo que va a suceder es que primero te va a llegar un correíto o dos, donde te van a decir, te invito a cumplir con tus obligaciones fiscales. Si tú lo ignoras e ignoras muchos de esos correitos, puede llegar a un requerimiento. El requerimiento es cuando ya el gobierno te dice, ¿sabes qué? No estás pagando tus impuestos y ahora sí me pagas porque me pagas. Y si sigues ignorando ese requerimiento, pues podrías acabar en problemas muy serios. Y algunas de las cosas que te podrían hacer es, primero, pues sí, multarte, que tengas que pagar más dinero y más dinero. La otra cosa que podrían hacer es embargar tu casa, embargar alguna marca o patente que tengas por ahí. Si tenías saldo a favor, pues ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues me debes dinero, me lo voy a cobrar de aquí. Y en la última instancia, te pueden meter a la cárcel. Claro que sí. Pero esto puede suceder solamente si cometiste algún delito como de malversación de fondos, defraudación fiscal o si tienes una deuda millonaria. Entonces, así como tenemos beneficios, pues hay obligaciones y hay consecuencias. Y esto nos lleva de la mano a nuestro siguiente mito, que es, si tengo pocos ingresos, pues no tengo que pagar nada. O si vendo en redes sociales, pues nadie me está viendo, puedo seguir haciendo ventas, cobrar mi dinero y no hay nadie que me vigile. Error. Todos tienen que pagar impuestos siempre y cuando estés generando ingresos por una actividad económica. No importa si ganaste $1, si ganaste $1,000,000 de pesos, los tienes que pagar. Entonces sí es importante que no evadas los impuestos porque esto es un delito y que pagues ahora sí que en tiempo y forma. Y por ahí también quiero aprovechar para platicarles de los mitos más recientes en cuanto al pago de impuestos. Y puede ser que hayas escuchado en estos días que todas las personas que tengan 18 años están obligadas a tramitar su RFC. Y aquí muchos se me confundieron y dijeron, no, ya tengo que pagar impuestos y ni siquiera estoy trabajando, ¿cómo le voy a hacer? Calma, tranquilos. Solamente las personas que estén generando ingresos por una actividad económica van a pagar impuestos. Esto quiere decir que si tú tramitaste tu RFC, puedes hacerlo con un concepto que se llama sin obligaciones fiscales. Entonces, formas parte del sistema, el sistema sabe quién eres, pero no estás pagando todavía ni un peso. En el momento en el que ya generes una actividad económica, pues ahí sí tendrás que hacer tu pago correspondiente. Y como muchos de aquí son universitarios, seguramente tienen la duda de qué va a pasar si mis papás me están depositando una mesada. ¿Eso lo tengo que pagar? ¿Lo tengo que declarar? ¿Cuenta como un ingreso? No. En este caso, esos ingresos que estás recibiendo en tu cuenta funcionan como a manera de donación. Digamos que tanto nuestros papás como nosotros hacia nuestros papás podemos hacer donativos o depósitos y ante los ojos de la autoridad pues no son vistos como un ingreso. Entonces todos tranquilos, pero sí vayan y tramiten su RFC porque si no lo hacen y ya tienen 18 años van a recibir una multa. Entonces por favor
saliendo de aquí se me van a registrar su RFC. El siguiente mito es que también podemos deducir todos los gastos que queramos. Y para las personas que no están familiarizadas con lo que es la palabra deducción, pues prácticamente es cuando el gobierno te dice, a ver, yo ya sé que tú me estás pagando muchos impuestos, entonces te voy a dar chance de que reduzcas un poquito esa base sobre la cual se calcula el impuesto. A esto se le llaman deducciones personales. Y no puedes deducir todo lo que quieras, el gobierno es muy listo y te va a decir solo ciertas categorías. Entonces, entre las principales cosas que podemos deducir, pues están gastos funerales, servicios de gastos médicos, lentes, inclusive puedes deducir los gastos que haces cuando tienes aportaciones voluntarias a tu Afore, o bien si recibiste algún donativo, puedas hacer todos estos gastos deducibles. Y ojo, no puedes deducir el 100% de ese gasto. O sea, aun cuando sea un gasto permitido por la autoridad, ellos tienen límites. Entonces te dice, ¿sabes qué? Pues si querías deducir tu colegiatura, no te voy a dar chance de que deduzcas el 100%. Nada más este importe. Así que es totalmente falso que puedes deducir todos los gastos que tú quieras. Y recientemente también me topé con este tema en redes sociales, que muchos pues toman un poco a broma el concepto de las transferencias bancarias y aprovechan pues para hacer que tu ex te hable otra vez o para hacer alguna bromita ahí con tus amigos. Y esto es porque la gente cree que nadie revisa los conceptos de las transferencias bancarias. Entonces les voy a platicar una pequeña anécdota de una mujer que hace unos 3 meses pues se le hizo chistoso jugar con los conceptos en las transferencias bancarias. Y le empezó a mandar a su amiga ciertos depósitos y le ponía en el concepto de pago sexo-servicio. Lo hizo un par de veces, tal vez unas 5, 6, 10 veces, no lo sabemos. El punto es que llegó la autoridad tributaria a decirle, oye, acabo de ver que ya tienes una nueva actividad económica y estás generando ingresos por eso. Cáele con el dinero. Y ella, no, o sea, fue una broma, te lo juro que yo no tengo ese trabajo, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue pedirle todos sus comprobantes de ingresos para realmente asegurarse de que ella no estaba percibiendo ingresos por esa actividad. Así que tengan muchísimo cuidado con las cosas que ponen en ese concepto de las transferencias bancarias, no se lo tomen a broma porque en realidad tanto el banco como la autoridad tributaria lo están revisando y en cualquier momento podrían llegar con ustedes a decirle, pues, ¿qué es esto? Y nuestro último mito es esta creencia de que el contador es quien hace todo. Yo me lavo las manos, le paso mis contraseñas y él, por arte de magia, se va a encargar de desaparecer todos mis problemas. Error. Y aquí les va otra anécdota para que entiendan lo importante que es no solo tener un buen contador y alguien de confianza, sino de hacernos responsables de la información que estamos compartiendo con este especialista. Y es que el abuelito de mi editora, pues era una persona que todo el tiempo cumplía con sus impuestos. Él contrató un contador, duró con esta relación con el especialista más de 30 años y esta persona pues aparentemente siempre le estaba entregando los comprobantes de los acuses de las declaraciones, tanto anuales como provisionales. Y el abuelito pues se quedó muy tranquilo de que estaba cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma. Hasta que 30 años después, de pronto, llega la autoridad tributaria a su puerta y le dice, ¿qué crees? Tienes una deuda millonaria conmigo. Me debes más de 5 millones de pesos porque no has declarado ni un solo impuesto desde hace 30 años. Y él se asustó. Le dijo, ¿qué? No es cierto. O sea, yo tengo aquí los acuses. Te juro que tengo un contador que hace todo. Y ahí se dieron cuenta que este especialista pues le estaba viendo un poquito la cara y había hecho fraudes. Todos los acuses que le había mandado eran falsos. Y cuando se metieron a revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del abuelito de mi editora, se dieron cuenta que salía negativo, pues porque no había presentado ninguna declaración. Entonces, aun cuando tengan la oportunidad de contratar a un especialista, asegúrense de que está haciendo su trabajo.
Métanse ustedes a la página, revisen cómo va el cumplimiento de sus obligaciones, que salga positivo y siempre traten de cumplir en tiempo y forma para no salir con sorpresas de este tipo. Y por supuesto, aquí los invito a que ustedes tomen el control de su vida financiera y fiscal. No esperen a que se los enseñen en la escuela, a que se lo diga su abuelito, su primo o inclusive los maestros y el mismo gobierno. La responsabilidad de informarse está en sus manos. Y yo no quiero que ustedes sean parte de la estadística de 6 de cada 10 mexicanos forman parte de la informalidad. Yo quiero que el día de mañana 10 de cada 10 mexicanos formen parte de la formalidad. Gracias.